Bueno, dirán ustedes que hago en el magazine de Biosfera Televisión jugando a una maquinita, lo que llamábamos antes una maquinita, una Game Boy. Y es que estamos en la casa, para aquellos amantes de los videojuegos, en una casa en Arrecife que es un auténtico paraíso. Vamos a hablar con Carlos Martínez, es un coleccionista de Nintendo, ha escrito también un libro que ahora hablaremos de él. Así que, Carlos, gracias por dejarme jugar en tu casa. No, me faltaría más. A ver, estábamos aquí, estos son juegos antiguos, ¿eh? Correcto. Lo que tengo en la mano, esto ya es una joya de la antigüedad. En el videojuego se puede Se decir puede así. decir que sí, la primera consola portátil de Nintendo. Ajá. Claro, nosotros lo estamos viendo aquí, pero esto que tú has hecho tu propio, ¿no? Tu propio salón de juego, ¿no? Sí, correcto, correcto. Me hice mi propio expositor para disfrutarlo en pantalla grande y que fuera más ameno el jugarlo. Vale, voy a dejarlo aquí. Claro, y dirá la gente, ¿por qué he venido hoy a jugar al videojuego? Vamos a empezar porque tú has escrito un libro, este que está por aquí, El legado Correcto, visual del Club Nintendo. correcto. Bueno, aquí estamos viéndolo, Nintendo, catálogo, folleto. Bueno, ¿qué es este? ¿De qué habla este legado visual del Club Nintendo? A ver, el libro del legado visual del Club Nintendo es, digamos, es un homenaje a lo que fue el Club Nintendo en los años 90. Era un club que daba un servicio personalizado a todos los usuarios de los productos Nintendo que mediante una tarjeta de registro accedían al club. Cuando estas personas se inscribían tenían acceso a muchos servicios, trucos, guías, mapas, merchandising específico de la época cuando el merchandising no era relevante, o sea, te llegaba en esa época un llavero o lo que fuera, bueno, vale. Hoy en día este tipo de merchandising está altamente valorado. El objetivo del libro era acercar la historia del Club Nintendo, lo que fue el Club Nintendo, a todos los videojugadores, al margen de que fueran de Nintendo o de Sega o de la compañía que fuera. Porque yo he coleccionado videojuegos durante muchos años. Y realmente el Club Nintendo llegó a mucha gente, pero a otra no. Y quería que todo el mundo conociera esa labor que se hizo tan cercana, tan amigable, que no se ha visto en ninguna otra compañía del mundo del videojuego. Claro, y ¿qué valor? Es decir, la gente dirá, bueno, pero ¿qué valor tiene? Es decir, ¿cómo se logra toda esta documentación? ¿Qué valor tiene? Por ejemplo, estamos viendo aquí una entrevistas, tenemos viendo el club, es decir, ¿qué valor tiene este para los amantes a los videojuegos? Yo pienso que es un libro súper importante por el contexto histórico que tiene, porque toca todos los aspectos del club, desde el primer club Nintendo del mundo que se funda en Suecia de mano de la distribuidora Bergsala, pasando por Estados Unidos, por México, por Latinoamérica, y luego de cómo se conforma en España. Pienso que el valor intrínseco del libro está en ese punto histórico que se ha perdido y que mediante este libro se puede volver a redescubrir toda esa iniciativa que Nintendo llevó desde el primer momento para fidelizar a sus socios. Ujú. Claro, porque para hablar de la gente podemos hablar, pero el videojuego que arrancó prácticamente Nintendo es decir, si hablamos de videojuegos estamos hablando del top de una de las empresas, ¿no? ¿Qué papel ha jugado Nintendo en toda la evolución de los videojuegos que ahora mismo inundan? No sé si hay muchísimas, evidentemente muchísimas marcas, pero ¿qué papel ha jugado Nintendo para hacernos una idea? Yo pienso que Nintendo es una de las compañías más importantes, si no la más importante del mundo actualmente, porque está en funcionamiento desde el año 1984-85 en Japón, si no antes, con la primera Famicom. Llega al resto del mundo con la Nintendo NES y van evolucionando las consolas a través del tiempo. Es la única que se mantiene vigente. Sega solamente hace juegos hoy en día, no es una compañía con una consola en el mercado. Ya, la importancia de Nintendo en el videojuego es abrumadora porque no ha centrado la evolución de su compañía en la competencia de las otras. Es una compañía que crea videojuegos familiares, no va persiguiendo la perfección gráfica como lo hacen otras compañías, sino que ellos están muy claros de que su público objetivo es el mismo que tenían desde 1980 y algo, que somos los mismos que seguimos comprando juegos hoy en día. Sí, que además, por ejemplo, en tu caso empezaste de pequeño y ahora son también tus hijos los que están jugando y después los hijos de tus hijos, ¿no? Espero que sí. Claro, porque hablamos, por ejemplo, la gente dirá Nintendo, pero hay juegos míticos, ¿no? Para recordar, a ver, recuérdanos ese tipo de juegos que están en la mente, que la gente dirá, ah, pues sí, es de Nintendo. Sin duda Super Mario Bros. Super Mario Bros. Es el buque insignia de Nintendo. Luego tienes sagas legendarias como The Legend of Zelda, Kirby. Hoy en día tienes juegos como Donkey Kong Bonanza que salió para Switch 2, que si lo miras desde un contexto histórico, viene desde las Game Watch antiguas, desde la primera consola LCD de Nintendo,
ha creado una serie de franquicias súper relevantes en el mundo del videojuego y que hoy en día están invadiendo incluso las salas de cine. Claro, porque decir que al final nosotros en los carnavales, ¿no? Aquí es decir ha ido con nosotros en cumpleaños, que le hace tarta, es decir, todo ese tipo de cosas que han ido acompañando a generaciones y generaciones, ¿no? Correcto, correcto, es una consola multigeneracional. Todos en algún momento, los que tenemos una edad, ya 40 y pico, hemos jugado alguna vez a la NES, a la Super Nintendo, hemos cogido una Game Boy. Sin ir más lejos, una consola que fue muy puntera aquí en la isla en su momento, porque trabajaba en la tienda Game en ese momento, fue la Wii. Cuando salió la Wii, las colas... Bueno, yo soy de eso, yo soy de la Wii, La cola era impresionante allí en la calle de los del Lancelot. Claro, porque además la Wii fue la que también cambió el concepto de videojuego, que era de estar sentado a involucrarte, ¿no? Que hoy día ya vemos con este tipo de pantalla, pero yo creo que fue la que... ¿no? La de que cambió todo eso, ¿no? Es la primera consola que hizo que te levantaras de la silla. El concepto fue muy revolucionario, los juegos fueron muy punteros y luego volvió a cambiar, porque si una cosa tiene Nintendo a lo largo de la historia es que ha sido muy innovadora. Hemos tenido cambios muy importantes, como pasar del videojuego portátil a la Virtual Boy, que aunque no fuera una consola que triunfara en su momento, que realmente fue uno de los fracasos, fue innovadora en su momento. Y va a volver a tener su momento de gloria el próximo año. Lo han anunciado, una reedición nueva con la Nintendo Switch. Claro, cuando hablamos entonces tenemos ahí un enorme, ¿no? De la Game Boy, ¿no? Que hubo muchas versiones. Esta Game Boy, que es de las primeras, La ¿no? DM es la clásica, sí, correcto. ¿Tienes alguna? ¿Cuál es la preferida tuya? A ver, realmente si tuviera que elegir una sería de las Game Boy la primera que salió al mercado, que sería la de Spaco. Es una versión de Game Boy muy, muy, muy rara, que guarda una historia muy caótica con la distribución a nivel nacional. Y después tienes por aquí, veo que tienes son videojuegos, ¿no? Hablamos de videojuegos. ¿Tienes alguna Game Boy también por ahí, no? Sí, arriba. A ver, realmente aquí lo que ves es el catálogo completo español. Son todos los juegos que fueron distribuidos en territorio español con todas sus variantes. Claro, esto... vemos aquí Popeye, ¿no? Es decir, la Star Wars, es decir, claro, son... ¿Y cuál es la más complicada para conseguir la más complicada que te ha resultado? De videojuego, realmente a día de hoy el videojuego de Game Boy más complicado de conseguir sería el Jungle Strike en castellano. De este juego solo se conocen 2 copias en el país. Solamente hay 2 unidades. Entonces es un juego muy, muy, muy complicado de conseguir, prácticamente imposible hoy en día. Hay otra serie de títulos más que son muy difíciles de ver y sobre todo encontrarlos en muy buen estado. Pero por regla general Game Boy es un sistema difícil de coleccionar porque en su momento las cajas no se cuidaban, no se conservaban. Bueno, ahí estamos viendo aquí esto no deja el sonido, pero ¿qué es este? Esto era un servicio que tenían solo en Estados Unidos, que era el Nintendo Power Previews. Entonces, en las tiendas más grandes colocaban un mueble específico y a través de Laserdisc tú podías elegir el vídeo que querías ver. Yo lo que hice fue replicarlo a través de un pequeño pendrive con los vídeos grabados. ¿El Comecocos también es de Nintendo? Correcto. El famoso, ¿no? De las primeras máquinas que empezaron también a venir a los sitios, ¿no? El Pac-Man, sí. El Comecocos, ¿no? Que le llamaban, ¿no? Correcto. Sí. El Pac-Man. Después tienes por aquí que es igual, ¿no? También tienes en este lado en el otro lado también tenemos... No, estos serían juegos europeos y españolizados. ¿Y estos aquí abajo son como diferentes? Es decir, que entonces yo no sé si has ido a Japón o has estado, pero eso será tu sueño. Lo tengo pendiente. ¿No? Eso será al final el sueño de ir me imagino que en Tokio habrá la típica tienda esa de Nintendo. En Akihabara, correcto. Sí, esta parte de la colección ya son juegos españolizados y juegos europeos que no corresponden al catálogo español directamente, pero tienen su importancia en la historia de Game Boy. Claro, estas son las de la Game Boy. ¿Alguna de estas, cuál es la de las más antiguas, de las que tienes ahí abajo? Para mí sería esta. Esta consola fue la primera que se distribuyó en España, lo dice aquí, de la compañía Spaco, que fue la primera distribuidora, pero tiene una peculiaridad súper importante. ¿Esta que es del Corte Inglés, la compraste? Correcto. A ver, ¿cuánto era? 14.900 pesetas. Entonces, es vieja. Pues estas consolas, Spaco pierde la distribución a manos de Herbe.
Herbe va a la nave de Spaco, se lleva todas las Game Boy y para marcarlas como propias les aplica este sello, ¿lo ves? Ajá. Sí, que esto son cuestiones de coleccionistas. Que la Exacto. gente normal no lo sabe, ¿no? Me refiero, pero que digo que son esos detalles que a la hora de tener una pieza es más importante o menos importante, Claro, ¿no? correcto, es súper importante porque marca ese punto histórico en el que pierde la distribución y digamos ellos se apropian de toda la mercancía que está bajo su sello, la registran con el nuevo sello Ujú. y la sacan al mercado. Es un Claro. punto muy interesante de la historia de Game Boy en España. Ajá. Y después ese tipo de juegos que están ahí como que son diferentes entonces. Sí, esto es otra consola diferente. Estos pertenecen a una máquina japonesa, Ujú. que es otra historia ya mucho más compleja. Era una máquina que tenían en hoteles. Ajá. Y estos son los juegos. Sí, Ajá. estos juegos los usaban en hoteles. Esto sería juegos de Famicom Box. Ajá. Entonces, ellos utilizaban el cartucho occidental Ajá. para que Sí, el esto que dueño... se metía así hacia, ¿no? Exacto, esto sería formato de cartucho de Nintendo NES, de la que Ajá. teníamos en Europa y en Estados Unidos. Pero en Japón el formato era diferente, pero ellos utilizaron este cartucho para que los dueños de los hoteles donde colocaban las máquinas no metieran el juego que ellos quisieran. Ujú. Digamos, Nintendo siempre se ha caracterizado por ir contra la piratería y esa fue una medida que utilizaron en este sistema específico. Ujú. ¿Y cómo llegaste tú? Es decir, ¿cómo fue la primera vez? ¿Tú recuerdas la primera vez que cogiste un videojuego? Cuéntanos. Sí, sí, a ver, yo realmente en Colombia me crié con máquinas recreativas. A mí lo que me gustaba eran los juegos de lucha, máquinas recreativas como estas que tenemos aquí. Ajá. Pero si hablamos de mi primera consola y mi primer videojuego fue una Game Boy con el Mario Land y el Tetris, que fue un regalo que me trajeron mis tíos de Japón, que estuvieron viviendo en Japón unos años. Ujú. Y a partir de ahí empecé a cambiar juegos con amigos del barrio, compañeros del colegio, ir explorando el catálogo y conociéndolo. Pero tú eres entonces cuando, ¿no? En esa época que decía, mira, ese es un friki que decía que está todo el día metido en los videojuegos o no. En esa época no se catalogaba como friki, realmente. No, que ahora ha variado, ahora friki es algo positivo, pero Claro, claro. era de los que tu madre o tus padres decían, Carlos, sal de ahí ya, que llevas no sé cuántas horas jugando. Algo así. Que es lo que dices tú ahora a tus hijos, ¿no? No, ahora les digo, jeje, un poquito de control. No, pero sí, a ver, me gusta que jueguen, me gusta que mis hijos jueguen, que sobre todo que jueguen videojuegos que les obliguen a pensar, a desarrollar habilidades. Y muchas veces cuando hay un estreno de una saga importante que nos gusta, nos sentamos en familia y jugamos todos juntos. Claro, porque a veces el videojuego también ha tenido ese carácter como maldito, ¿no? Como decir, a un niño que juega mucho, pero hoy día los juegos, evidentemente, no tienen nada que ver, no son todos de violencia, sino Correcto. que hay una gama y también hay el papel de los padres para no ir enfocando, no decir, si yo a mi hijo le dejo un juego que pone para más de 14 y mi hijo tiene 7, evidentemente lo estoy haciendo mal yo, ¿no? Correcto, correcto. A ver, tenemos que tener un control sobre lo que le damos a nuestros hijos. Los juegos siempre han estado un poco estigmatizados. Desde la primera controversia con el Mortal Kombat, que era un juego extremadamente violento, hubieron movilizaciones, hubieron juicios, incluso en España hubo una entrevista en un canal televisivo, hubo un debate muy intenso sobre ello. Luego juegos muy muy violentos que han habido en la época, pero al final el control y la gestión del videojuego hacia nuestros hijos depende de los padres. Bueno, Carlos, tú dices también que una parte importante de tu colección es la documentación, Correcto. ¿no? Tienes ahí muchísimo. Aquí, por ejemplo, tienes publicidad y concurso. A ver, cuéntanos exactamente lo de la documentación para tenerlos claros. Claro. Ya creo que lo hemos hablado, pero bueno, ya que tenemos aquí, por ejemplo, publicidad y concurso. Sí, correcto. A ver, el libro está totalmente apoyado en esta documentación. Son documentos que llevo recopilando durante más de 10 años, casi 15 diría yo. Y todos a raíz de una compra en internet. Yo hablo con un chico, le quiero comprar un juego y él me dice, oye, mira, tengo unas cartas que enviaba el Club Nintendo. Yo le digo, no sé qué son, me las envía y ahí es donde despierta mi interés por esta documentación. Entonces aquí puedes observar las tarjetas de registro que se usaban para que te hicieras socio del Vamos a Club girar un poquito más por Nintendo. acá. Claro, pero claro, tenemos el libro y alguien puede pensar, hombre, pero y Nintendo lo puede hacer porque ellos tienen toda la documentación y no hacía falta que alguien ajeno a la compañía lo hiciera. Esto se podría pensar, pero no es así, porque yo en su momento, en búsqueda de documentación, llamé a Nintendo preguntándole si tenían alguna cosa. Les expliqué lo que tenía y me dijeron que no, que de hecho yo tenía mucho más material del que ellos pudieran conservar, porque claro, al ser el Club Nintendo una iniciativa que ya estaba acabada, ellos no conservaban nada de esa documentación. Entonces prácticamente el archivo más grande que hay en España sobre documentación del Club Nintendo es el que tengo yo. Ujú. ¿Y eso te ha permitido ir, por ejemplo, salir de Lanzarote para ir a dar alguna conferencia de todos esos románticos del Nintendo?
A ver, realmente yo llevo muchos años, digamos, dándole voz y visión al Club Nintendo a través de foros, blogs y demás, entonces se me conoce un poco en el mundillo del videojuego. Pero a raíz del libro sí he tenido la oportunidad de llegar a más gente a través de redes sociales y recientemente tuve una charla en Barcelona, en la tienda World Vicious, y fue una experiencia increíble. O sea, estar allí, hablar con la gente, compartir lo que era el Club Nintendo, pues son cosillas que se agradecen. Claro, porque hay muchísima gente, ¿no? Claro, que hablamos de eso, ¿no? De nuestra historia visual también, ¿no? Correcto. La del Club Nintendo. En Lanzarote, alguien que quiera tener este libro, donde además de internet, ¿no? Que puedes entrar y comprarlo online, ¿no? Me imagino. Sí, correcto. En la editorial de Game Press se puede comprar, pero hay 2 tiendas específicas en Lanzarote que están distribuyendo el libro, que son Vulca Comics en Playa Honda, enfrente del Dayland, y La Gruta del Goblin, que la tenemos aquí en Arrecife. Ellos son 2 tiendas que, aparte de que me conocen bien como cliente, han apoyado el libro y han traído el libro aquí a la isla. ¿Y ahora cuál es el siguiente objetivo? ¿Tengo que comprarme esto? ¿Por dónde va Nintendo ahora? A ver, tengo muchos proyectos en mente. Me gustaría hacer un par de libros más relacionados con Nintendo y es en lo que estoy trabajando ahora mismo. Pero de consolas, ¿cuál es el siguiente lanzamiento? Porque claro, esto va evolucionando. ¿Nintendo tiene ya alguna prevista nueva? A ver, Nintendo acaba de sacar la Nintendo Switch 2, que está recientemente en el mercado, creo a partir de junio, julio la sacó, y es en la que está volcando todos sus recursos. Ahora vienen muchos juegos de estreno, y no creo que haya una proyección de próxima consola, ni portátil, ni sobremesa. Ahora mismo todo su músculo está puesto. Claro, tienen una y ahora sacar juegos para esa. Exacto. ¿Y el juego preferido tuyo cuál es? The Legend of Zelda. Es mi saga de videojuegos favorita. Esa es la que tú entras y ahí para ganarte es complicado. Sí, bastante. Es así, ¿no? Es así. Sí. Bueno, Carlos, gracias por abrirnos la puerta a tu pequeño club Nintendo o gran club Nintendo. Es pequeño pero grande por toda esa documentación. Y pues tienes ahí 2 máquinas de estas, las que las encontrábamos antes ¿no? De las que tú empezaste a jugar, ¿no? Esta que empezábamos las encontrábamos en los establecimientos comerciales. Esta no es Nintendo, pero sí hay juegos de Nintendo, ¿no? Claro, esto es una máquina arcade dedicada, me la hizo un amigo. Y aquí, digamos, es donde... que encima esta es personalizada también. Sí, correcto. Esta me la hizo un amigo de Sevilla. Y está centrada sobre todo en juegos de lucha, que es lo que a mí me gusta. Y aparte me metió juegos de Nintendo porque sabe que me gusta mucho Nintendo. Pues para terminar, para que me pegues una pequeña paliza, así que vamos a para que el cámara ahora nos coja por aquí. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero vamos a... No será complicado. A ver, al principio estas son las teclitas para arriba y para abajo, ¿no? Sí, este juego es solo de saltar y coger. Pero ahí son 2. Pues... No, en este juegas tú. Ajá. Con este saltas, ves saltando, tira para abajo. Esto abajo. Sí, pero ve bajando. Bueno, Carlos, gracias por dejarme jugar un poquito a uno de los juegos de Nintendo. Gracias también por abrirnos las puertas a este club, a este particular club de Nintendo. Y a todos ustedes, nada, gracias por seguirnos un día más y les esperamos el próximo lunes para seguir contándoles pues nuevas historias. Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine.